emergency exits, two at the forward cabin, two at the rear over the wings, two fire extinguishers, one behind the last row seat, and one behind the captain's seat. First aid kit located behind the co-pilot seat. Preparation for takeoff, please ensure that your seatbelt is securely fastened. Bienvenidos a nuestro podcast El Despegue. 20 minutos donde Ángela y Ángel compartirán contigo todo lo relacionado a su experiencia en áreas de la educación y la tecnología, así como de otros ámbitos en sus vidas personales. Ajustense sus cinturones y disfruten del vuelo. Y bien, esta es nuestra tercera entrega del podcast El Despegue. En esta ocasión vamos a tratar un tema similar a un tema que ya tratamos, pero en este caso es la educación remota. Esta educación que no tienes necesidad de hacer presencia en una aula para poder educarte. Existen, desde nuestra experiencia, por ejemplo, hablando por mí, un tipo de educación en la que tú recibías un contenido. Eso se hacía en antaño, hace muchos años. Bien sea tomabas un curso, incluso podías hacer una carrera, pero era netamente analógica y era muy tardada. Una educación en vivo y directo o por un tipo de transmisión no existía como tal. ¿Solo eran los libros? ¿Perdón? Solo eran los libros que te enviaban. Solo eran los libros que te enviaban, o un curso que tú tomabas bastante informal, que lo comprabas en una revista y siempre esperabas el fascículo semanal, Sí. quincenal, mensual, bimensual, y era un poco frustrante porque muchas veces la editorial o la persona que se encargaba de distribuirlos no los distribuía y tenías que tú hacer las 1001 para conseguir ese fascículo que te faltaba. Hasta que, gracias a la llegada del internet, empezaron a ocurrir se empezó a digitalizar todo lo que se hacía analógicamente. Empezabas a hacer cursos a través de correo electrónico. Yo uno de los primeros cursos que hice fue uno de mantenimiento de impresoras. Era una lección que me llegaba a diario. No era en vivo, no había interacción con tutor alguno de manera directa, sino diferida, netamente, porque tú leías la lección y luego si tenías alguna duda le enviabas un correo a ese tutor. Hasta que luego, un par de meses o años después, ingresé a una academia donde era mixto porque era Semipresencial. Era presencial, pero las clases eran en línea. Entonces básicamente tú asistías para hacerle preguntas al profesor, que era un experto en la materia. Y previo a ese, ahora que recuerdo, yo hice varios cursos en línea que los tomaba en páginas web, pero la mayoría de ellos no contaban con un asesoramiento de tutor. Ahora en la actualidad tú te consigues páginas donde puedes tomar un curso remoto de autoestudio, en el que tú lees un contenido, tú lo procesas y si bien puedes tener la posibilidad de hacerle alguna pregunta a un tutor, que bien sea te puede contestar en ese momento o él tiene un horario donde te atiende pues, y resuelve tus dudas, o sencillamente crea un grupo en una red social y por ahí los atiende a todos y mata a varios pájaros en un solo tiro. Uh-huh. Y también tienes la modalidad de curso en vivo y directo, que ellos también aprovechan esa parte porque graban la clase y bueno, ya van dejando eso para los futuros alumnos. Eso es otra ventaja que se saca de ahí. Entonces el punto es de que ya tú no tienes necesidad de gastar tiempo o invertir tiempo en salir de tu casa, y no importa cómo esté el clima, no importa a qué hora te despiertes, siempre y cuando respetes la hora de llegar a tu curso, o si estás tomando un curso de autoestudio, lo tomas a tu ritmo. A su ritmo. Entonces, así como típico como las clases que das tú, ajá, o que sí. se dan en Preply, pues, que las personas escogen su horario y si tienen la necesidad o se les presentó un inconveniente para asistir a tu clase, ellos previo aviso, se puede reprogramarlo. Sí. Claro, algunas condiciones aplican. Pero ciertamente esa es la ventaja que tenemos ahorita con la tecnología. Para estudiar no hay excusa hoy en día, bien sea que
que lo quieras hacer en línea para preguntarle, o que sea netamente en vivo para preguntarle al tutor, o que lo tomas en diferido, o sencillamente de autoestudio. En autoestudio casi nunca tienes o generalmente no tienes un tutor que esté ahí contigo. Tú tienes que esperar que él te pueda atender de esa forma. ¿Y tú has tenido alguna experiencia con cursos como estudiante, no como tutora? Pues no, como estudiante no. No, o sea, mi segunda carrera universitaria, digamos que fue una carrera semipresencial. ¿Por qué digo semipresencial? Porque era una carrera a distancia, pero teníamos ciertos encuentros con los profesores, bueno, ciertos no, semanales, con los profesores los días sábados. Y recuerdo, ahora que estamos conversando de esto, que ya para como los últimos semestres que yo hice en la universidad, me imagino que era por como ya estábamos con lo del internet, lo de los correos electrónicos, en fin. Y hubo mucha resistencia a ese cambio. Sí. Bueno, yo de hecho, cuando yo me registré en la universidad, cuando yo me inscribí en la universidad, yo no tenía correo electrónico y para ese entonces sí lo había. O sea, pero claro. Yo como que tardé en meterme en esa onda. Y bueno, volviendo a las clases remotas, participaba era en foro, pero no porque quería, sino que era por obligación. O sea, los profesores como que nos estaban como que medio obligando a pasar a esta fase de la educación remota. Hoy en día sí sé que en la universidad donde yo egresé, la mayor parte es a los que estudian sabatino, como lo hice yo. La mayor parte de sus clases son en línea. No sé si es el mismo sábado que claro, no sé. Ya esa resistencia que muchos tenían se acabó con pandemia. Exactamente. Con pandemia tú, a juro, eras en línea o eras a juro, no tenías de otra. No había otra alternativa. Porque todavía conozco personas que se resisten a ese cambio de irse a lo digital, incluso tanto con trabajo como con estudio. Uh-huh. Porque ciertamente aprendieron de una forma, pero eso es contraproducente porque te estás limitando. Netamente te estás limitando. No digamos que lo nuevo siempre es bueno, pero es como se hacen las cosas ahora. Y lamentablemente no es hacia dónde vamos, allí estamos. Ya allí estamos. Bueno, y hoy en día, quien no tiene un correo electrónico está fuera. Sí, ciertamente está te pierdes fuera, todo. sí. No puedes ni siquiera iniciar un registro. Desorientado totalmente. No puedes iniciar un registro. Para todo tienes que tener algo. Bueno, y fíjate que en época de pandemia, mi hijo hizo un año escolar y digamos que yo lo vi hasta con mejores resultados porque tenía sus clases a diario en línea, la maestra se conectaba, se hacían exposiciones, los videos, o sea, fue algo nuevo para ellos, pero yo vi mejor desempeño académico, hablo de manera personal, porque mi hijo en esa fase que era remota, que la que había tenido anteriormente. Pero también ahí influye mucho la escuela, sí, la exigencia que tenga el educador. Exactamente, era otro colegio, sí, bueno. Pero bueno, y hablando de ahora, de lo que yo me estoy desempeñando, brindando la educación remota, pues lo que me comentan mis alumnos, yo siempre les pregunto a ellos que por qué estudian de esa forma. Y muchos hablan de lo que mencionaste al inicio, que es por comodidad. Factor tiempo. No tener que trasladarse de un lado a otro. Bueno, y esto tiene tiene muchos beneficios. Sí, para ambos. Exactamente. Si nos ponemos como el rol de estudiante, por ejemplo, yo estoy pensando en estudiar en mi área, lo que me estoy dedicando ahora es una universidad de España, que antes cuando podía yo pensar de que yo cómo voy a registrarme. Sí. Primero el dinero era más, que iba a invertir. Ahora desde aquí yo lo puedo hacer. De igual forma yo me preparo para seguir dando mis clases, yo recibo educación remota, yo de aquí no salgo, o sea, yo claro. y mis alumnos es lo que me manifiesta. Pero bueno, son cambios que los mismos avances nos han llevado a esto. Así es. Uh-huh. ¿Y tú qué otro aporte puedes brindarnos sobre lo que es educación remota? Porque tú también has dado clases remotamente. Sí, yo he estado en ambas partes, tanto como educador como alumno. Uh-huh. Y ciertamente sí he tenido cierto rechazo al cambio, pero
siempre traté de no quedarme ahí varado, porque no es opción. Además de que de esta forma se hace todo mucho más sencillo, porque no es igual hoy en día mantener contenido digitalmente que llevarlo en cuaderno, porque el cuaderno o el blog de notas son cosas que con el tiempo pierdes los apuntes. Sí. En cambio, aquí de manera digital también se pueden perder, se te formatea la computadora, pero el asunto es que no te pase lo de Betty la Fea, que ella dependía de un disque, se le dañó el disque y chao. Chamo, ya entonces, Betty la Fea. Entonces, esa parte es la que tú tienes que buscar hacer siempre respaldo, tanto de contenido como de contraseñas, y de paso colocarle un buen sistema de protección a tus contraseñas. Esa es la ventaja que tienes ahí, que tú puedes en un clic revisar, incluso puedes hasta generar un índice con palabras claves de temas a los que tú deseas acceder. Con un cuaderno se puede hacer, pero es más engorroso y tienes que hacer manualidades básicamente para hacer marcas en accesos rápidos a un cuaderno. Un día se te moja y ya lo perdiste. Se te pegan las hojas. Sí. Hay demasiadas ventajas de este lado. Y como Así docente, que esas barreras hay que romperlas. Y como docente, te pregunto, ¿cómo haces con los estudiantes que están en esta formación de educación remota a la hora de evaluarlos hoy en día con lo que es la inteligencia artificial? ¿Cómo queda eso ahí? Honestamente no he llegado hasta allá. Pero yo tampoco. No le he dado uso a la inteligencia artificial para eso. Yo tampoco. Porque estoy demasiado pichón en el uso de la inteligencia artificial. Sí. Pero cuando lo he hecho a través de internet y de manera presencial, yo evalúo según la práctica. Porque los estudiantes, cada quien tiene una forma distinta de aprendizaje. Y tú como instructor, en este caso yo no me considero educador netamente, pero sí soy una especie de guía y que me gusta... que ellos me hablen con hechos. O sea, porque un estudiante se puede saber mucho una teoría o se puede grabar al caletre un concepto, pero yo evalúo es con lo que él hace, con lo que hace en clase, bien sea en práctica o bien sea teóricamente, pero que tú notes de que él domina el tema. Bueno, en mi caso, lo que estoy haciendo hoy en día, de que es dando clases de español, creo que ellos no van a utilizar la inteligencia artificial cuando yo los vaya a evaluar, porque el que está allí, supongo que es por crecimiento, pues, porque quiere... No, es que no hay que satanizar el uso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se puede convertir en tu asistente una herramienta efectivo que tú puedas tener. De hecho, es como una herramienta que puede hacer ese tipo de tarea rutinaria que te quita tiempo. Eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Yo eso lo uso como tutora de español. Yo utilizo la inteligencia artificial para ganar tiempo a la hora de preparar tareas. Claro. O sea, que lo que le voy a enviar al alumno, lo que estemos conversando, en fin. Pero... Y de hecho, la inteligencia artificial tampoco le puede dar toda esa responsabilidad, porque eso es algo que todavía está en desarrollo. Sí. Y como generalmente cuando las empresas la sueltan es para que tú mismo la vayas educando. Y sobre ella también aprende con el ensayo del error, a grandes rasgos. Entonces, de manera que tú vayas haciendo el reporte de esos errores que estás cometiendo. Es como las personas que se dedican a hacer recetas o reparaciones de aparatos por YouTube. O sea, si tú no tienes un mínimo conocimiento, puedes estar cometiendo un grave error en lo que estás haciendo. Es como yo hoy que estaba comprando verduras y ramas para una sopa y me confundí y metí perejil porque se me pareció mucho al cilantro. Entonces, pero como yo no soy conocedor de ramas, el mismo vendedor me dijo, mira, si le echas perejil a la sopa, eso va a saber bien raro. Y yo, y lo veo, ¿verdad? Que sí, esto no parece realmente cilantro. Lo mismo pasa en YouTube. Si tú no tienes un mínimo de conocimiento básico acerca de lo que tú quieres hacer, puedes cometer la gran cagada. Sí. Netamente así. Bueno, y fíjate, por tratar de ahorrarte $2, puedes terminar gastando 5,000. Y fíjate que muchas personas hoy en día... Y hay gente que hace contenido malicioso. Exacto, ¿no? Y ven el YouTube como que una educación remota. Que ciertamente hay buenos canales. Sí lo hay. Pero hay que saber buscar, para todo hay que tener un conocimiento previo básico. Porque si vas a hacer algo, entonces vete a las bases. Antes de que te vayas a algo avanzado.
Bueno, y nosotros en nuestra academia estamos brindando eso, es educación Sí, ese es un tipo de educación remota donde nosotros tenemos pensado hacerlo de la manera como hemos venido describiéndolo en este capítulo. Bien sea un curso a la carta, lo tomas, lo llevaste, lo tomas y lo haces tú mismo, autogestión, autoestudio, o sencillamente un curso en vivo, donde tienes acceso a una entrevista con el tutor, tal cual como una clase digital. Como una clase digital. En vivo y directo. Donde puedes consultar cosas. Donde queda grabada para que tú luego revises nuevamente lo que se hizo. Y así no solamente con la enseñanza del español, sino con otras áreas que ahí ya estamos construyendo. Sí, así eso en sí, la educación remota. Que bueno, que ahorita estamos hablando de educación, pero hoy en día hablar de remoto lo podemos relacionar con muchos temas. Con muchos básicamente. temas, básicamente. Lo que ya hemos tratado dos de ellos, que es el empleo y ahora la educación. La educación. También está otro tipo de trabajo que, viene siendo un empleo también, el tema de, por ejemplo, la seguridad electrónica. Que eso es algo que y te puedes ayudar con inteligencia artificial también, pero la inteligencia artificial también, a estas alturas, al menos no para la que conseguimos comercialmente, se le puede dar esa responsabilidad. Por ejemplo, estar haciéndose cargo de la vigilancia de unas cámaras de seguridad en un banco. Sí. O en otra entidad importante, pues. Siempre tiene que estar el hombre para supervisar y la inteligencia artificial también para que supervise lo que el hombre está haciendo. Y bueno, yo creo que el que decida tomar de este tipo la educación remota tiene que ser un estudiante pues comprometido con sí mismo. Sí, porque eso se presta para... Eso es un punto clave. Claro, tiene que tener mucha disciplina y sobre todo una motivación de lo que está haciendo, porque si estás tomando una materia porque solamente por pasar una carrera se te va a volver un 8. Sí, hay que ser disciplinado, tener un plan de estudio. Así no te gusta, tienes que ser disciplinado. Bueno, eso es remoto o presencial, pero remoto yo pienso que aún más. Claro, porque se te presta de que lo dejo para más tarde. Para más tarde y vas aplazando y vas aplazando. Pero sí, el que toma la educación de este tipo remoto, tiene que lo ves todo tan sencillo y tan cómodo que lo subestimas muchamente. A mí me ocurrió en un curso que hice hace un par de años, donde el curso yo estaba claro de lo que estaba estudiando, pero al final me sorprendieron porque la última clase era un curso de satélites. Entonces constaba de 8 clases y 8 evaluaciones. Las 7 primeras evaluaciones, toda teoría, una práctica sencilla y todo bien. Pero yo siempre, como fui un poco irresponsable, las evaluaciones eran los jueves y yo tenía toda la semana para estudiar y no estudiaba en la semana, sino que estudiaba 2 horas antes de la evaluación. Eso pasa cuando es remoto. Entonces, porque era demasiado claro, yo también estaba bastante ocupado, eso sí fue mala mía durante todo el curso, aprendí bastante, pero no lo aprobé porque el examen que más tenía peso era el último. Y el último examen era netamente físico. Wow. Y tenía que calcular la trayectoria de un satélite alrededor de la Tierra y tenía que calcular las órbitas y había un montón de cosas que pude haber estudiado durante la semana y en 2 horas no. Yo cuando vi eso dije, en 2 horas yo no hago esto. Porque eran 20 preguntas netamente prácticas acerca de cálculo de órbita y velocidad angular y todo aquello. Y bueno, aplacé el curso. Bueno. Entonces, esos son los riesgos que uno ahí tiene. Aprendí a los coñazos. Pero ya no lo vuelvo a hacer, pues ya he tomado otros cursos y ya hago todo lo posible por si el mismo jueves me dan el material, ese mismo jueves empiezo a estudiar. Empieza uno a ojear. Sí, porque tienes que aplicar la de Napoleón, divide y vencerás. Si tienes cierta cantidad de material para estudiar, divídelo entre los días que puedes estudiar. Tantas horas o tantos minutos por día. Al menos avanzas de esa manera. Bueno, y los beneficios de esto también, desde otro punto de vista, es que para las personas ocupadas, por ejemplo, como yo, cuando yo estaba trabajando, que me exigieron que tenía que pues hacer la carrera de licenciatura en educación, yo decía, ¿y en qué tiempo? Si yo trabajo todos los días, mañana y tarde. De hecho, me inscribí, yo me registré en la universidad Rafael María Baral, que estaba en Los Puertos.
Valga la cuña. Pero yo no, ojalá esa universidad vuelva a tomar como estaba antes, porque eso ya ahorita está en ruinas. Bueno, en fin, no sé. Y yo me quedaba dormida en clase. No rendí y decía, yo no voy a seguir aquí. Y bueno, y ¿Eso después, era presencial o...? Era presencial, yo asistía en las noches a la universidad, pero no rendía. Y bueno, y gracias a mi jefe, el profesor Julio Franco, que era para ese entonces mi jefe, él fue el que me orientó y me dijo, mira, en la Universidad Cecilia Costa son clases los sábados. Y bueno, y fue que me registré, ya tuve un poco más y ya después cuando comenzaron a hacer lecciones remotas, para mí fue mejor. En mi experiencia como educador, la mayoría de las personas a las que yo le he dado clases remotamente, todos han tenido un alto grado de motivación. Claro. La mayoría de las personas a las que yo les he servido como instructor, siempre culminan porque nadie los está obligando. Por decisión. Esa es otra ventaja de también, más allá de que sea remoto, de dar clases a adultos. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, y fíjate que a mí me está pasando, yo doy educación, yo doy clases remotamente y para mí he tenido alumnos en línea. Y yo he tenido alumnos de edades infantiles y adultos. Y como los niños en su mayoría no quieren, sino que es algo impuesto, los resultados no son nada agradables. Pero el adulto sí, el adulto decide, bueno, yo estoy aquí es porque yo quiero y quiero aprender. Y eso es una ventaja que en Preply tienes tú, de que tú puedes escoger mi target de alumnos. Tu target, tus alumnos. Si tú quieres nada más alumnos adultos y más allá de eso quieres alumnos conversacionales, tú lo puedes escoger. Sí. Eso yo lo veo como una manera de, si no quiero dar gramática, si no quiero enrollarme con tecnicismo, ubico a una persona que quiera conversar y es como si yo me reuniera con un amigo, con un familiar. Claro, tampoco es que lo vamos a poner a hablar como Yuri Bitsaida. Bueno, eso se lo comentaba ya a un grupo de personas que se reunieron conmigo ayer en una videoconferencia, donde pues yo les estaba asesorando de cómo pueden ellos definir su perfil. Y una de las cosas era esa, que uno tiene la ventaja de promocionar el área que uno desee, conversacional, gramatical. Tú te ubicas. Tú te ubicas, exactamente. Y hay, así como lo tienes en Preply, lo puedes conseguir en otras plataformas como italki, como Berlin, Lingonta, y un montón más. Bueno. Esperamos que hayan disfrutado de esta tercera entrega y todavía no tenemos claro de qué será la cuarta entrega, pero trataremos que sea algo bastante interesante como hasta el momento creemos que ha sido. Que pasen que terminen de pasar un feliz fin de semana, un domingo, y que tengan el vuelo de hoy fue con destino a la educación remota. Vamos a ver qué próximo vuelo tomamos el próximo domingo. Así es. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Pónganse sus cinturones que vamos a aterrizar.